Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos bien, espero que todos sigan brillando, vibrando, siempre positivamente. Bueno, hoy vengo a traerles, a contarles, bueno, no a contarles, a recabar una historia, la del rey David. Seguro todos saben, habrán escuchado la historia del rey David, ¿verdad? Conocemos la historia, en la que David venció al gigante Goliat, ¿verdad? Lo que le valió luego ganarse un espacio y luego convertirse en rey, ¿verdad? Pero vamos a empezar desde el comienzo, desde la historia real de los orígenes de David. David era el menor de 7 hermanos, creo que era, el menor, el último, era hijo de Jesé. Jesé era el nieto de Boz, se llama Boz, el que estaba casado con Ruth. Ruth, la que escribió el libro de Ruth también se llama. Boz era un terrateniente de la época, según describe la Biblia. Era alguien muy rico, muy poderoso. Tenía varias plantaciones. Era alguien muy próspero, ¿verdad? Bueno, Boz era el abuelo de Jesé, o sea, es bisabuelo de David, sería. Y bueno, Jesé, el papá de David, también era un comerciante próspero. Pero vayamos, partamos de ahí. Eh, Generalmente, si nos analizamos, por ejemplo, el Viejo Testamento o el libro de los judíos, ¿verdad? Como se dice, prácticamente ahí hablan todo de prosperidad. O sea, todos los personajes principales, tanto reyes, profetas o personas que hayan pasado por ahí, todos hablan que eran prósperos, que eran personas de cierto nivel económico, de abundancia, ¿verdad? Es porque la creencia de los judíos es diferente a la creencia actual del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que de la Iglesia Católica, ¿verdad? Porque los judíos, por ejemplo, siempre pensaron y siguen pensando hasta hoy día, ¿verdad? Que mientras uno es más próspero, más abundante, más brillante, le va a agradar más a Dios. Lo cual yo comparto, es cierto. Mientras seamos más prósperos, tengamos más abundancia, tengamos una fe inquebrantable en nosotros mismos, siempre vamos a salir adelante, siempre vamos a ser prósperos, vamos a ser abundantes, vamos a traer todo lo bueno, ¿verdad? Bueno, esa creencia lo tienen los judíos de ya hace más de 3000 años prácticamente, más 5000 inclusive, ¿verdad? Se habla de ellos de la era egipcia, ¿verdad? Bueno, y volviendo a la historia de David, ¿verdad? David era el menor de 7 hermanos. Su padre Jesé era un rico comerciante, pero por algún motivo, no sabemos por qué exactamente, porque no especifica bien la Biblia, David prácticamente fue relegado de su familia. Imagínense, su padre y sus hermanos, por ejemplo, eran todos comerciantes, algunos eran militantes, estaban en el ejército, ocupaban un cierto estatus, ¿verdad? Pero David era un simple pastor de ovejas. ¿Por qué realmente a él le relegaron? No sabemos, ya no sabemos por qué. Pero bueno, de ahí parte la historia de David. Se dice que un día el profeta Samuel, según los escritos de la Biblia, Samuel era el profeta, era prácticamente era miembro del círculo eclesiástico del rey Saúl, que era el rey actual cuando eso de Israel. Era alguien muy importante, inclusive en algunos escritos se le atribuye inclusive el don de la adivinanza. Decían que era alguien muy sabio. Bueno, entonces dice que el profeta Samuel un día escuchó, o que Dios le dijo que vaya al pueblo de Belén a buscar al siguiente rey. Bueno, eso hizo el profeta Samuel, fue hasta Belén y según dice la escritura que Dios le guió hasta la casa de Jesé. Estando ahí en la casa de Jesé, bueno, imagínate, viene el profeta Samuel, alguien muy conocido, muy respetado, que entre a tu casa, es algo así como que hoy vaya el Papa Francisco a tu casa, toque la puerta, ¿verdad? Y le dice eso a Jesé: el Señor me ha enviado porque aquí entre tus hijos está el próximo rey de Israel. Y por supuesto que Jesé, orgulloso, trae a todos sus hijos, le presenta uno a uno y le dice: bueno, este es el aceite que debo ungir sobre ellos. Y sobre quien caiga el aceite, él será el próximo rey. Muy bien, viene Jesé, emocionado, le trae a todos sus 6 hijos. Entonces Samuel unge el aceite por cada uno y no le cae a ninguno, no cae el aceite.
Entonces le dice Samuel a Jesé, pero no puede ser que estos sean todos tus hijos, tiene que haber otro más. Dice, sí, hay uno más, es David, él es el pastor de ovejas, está ahí con el rebaño. Le dice, pero no sé, no creo que él sea, le dijo. Y pues, entonces Samuel le dijo, pues llámalo, que venga. Igual, bueno, vino David, Samuel le ungió el aceite y obviamente cayó sobre David el aceite. Entonces él era el próximo, él iba a ser el próximo rey de Israel. Bueno, imagínate, ahora con todos estos acontecimientos, como te digo, David era alguien relegado en su familia, como te dijera, un pastor. En aquella época ser un pastor era lo más bajo que podía existir en la clase social. Imagínate que no tenían ni siquiera derecho a voto. Tanto así era que eran relegados prácticamente de la sociedad. Bueno, el profeta le unge, se cae el aceite y le dice, tú serás el próximo rey. Y eso ya automáticamente ya le anima, ya le sugestiona mentalmente a David, ya le engrandece, ¿verdad? Se siente de orgullo, se siente bendecido, ¿verdad? Por haber sido elegido por Dios. Entonces Samuel le dice a David, muy bien, ve al campo de batalla donde están librando la batalla los filisteos con los israelitas. Le dice, ve al campo de batalla y llévale estos alimentos a tus hermanos. Le dice, perfecto, David hace lo que le dice el profeta, se va al campo y ahí ya se encuentra en la batalla. Entonces vienen los filisteos y le dicen a todos los israelitas, quien pueda vencer a Goliat hará que nosotros nos retiremos. Prácticamente le desafiaron. Y imagínate, Goliat era un soldado experimentado, fue soldado toda su vida, porque los filisteos desde que nacen prácticamente ya, desde que nacían ya entraban en el ejército. Se dedicaban prácticamente toda su vida a la milicia. Y Goliat era alguien de 2,90 metros según la Biblia, y no sé cuántos kilos pesaba, pero tenía más de 30 kilos de armadura de bronce encima de él. Y como decía, un soldado experimentado. O sea, una batalla cuerpo a cuerpo con Goliat era una batalla perdida, era imposible vencerlo. Pero David, en su capacidad, inteligencia y también buena estrategia, se fue y le tiró la famosa piedra con la honda que le dio en el medio de la frente a Goliat, que lo derribó y bueno, posteriormente ahí lo mató, ¿verdad? Y bueno, ahí fue que se ganó David el respeto de todos los soldados, incluyendo los filisteos. Eso fue, tiempo después le preguntaron a David cómo fue para que le pueda vencer a Goliat. Y él dijo, lo hice para demostrar la grandeza de Jehová. Lo hizo porque David ya estaba convencido que iba a poder vencerlo, porque era inteligente, era disciplinado y realmente fue una buena estrategia, ¿verdad? Lo de la onda, ¿verdad? Pero bueno, eso fue ya todo. Ella fue un suceso nomás de eventos que comenzó con la llegada de Samuel a su casa, ¿verdad? Samuel llegó, le dijo, tú serás el rey, le sugestionó mentalmente. David eso le engrandeció. Entonces él se fue al campo de batalla al todo o nada para demostrar que él era digno de ser rey, que era digno de haber sido elegido por Dios. Bueno, después de la historia ya conocemos cómo viene. Luego fue sacado Saúl, el rey Saúl, subió David y posteriormente subió su hijo, el rey Salomón, ¿verdad? Que según la historia fue uno de los reyes más inteligentes, más sabios que existió, inclusive el más próspero, más rico. Y aquí nuevamente como el Viejo Testamento le muestra nuevamente la riqueza de todos. Todo el tiempo, si ustedes se fijan, en el Viejo Testamento hablan solamente de riqueza. Bueno, ahora tomemos como ejemplo la historia de David. O sea, usemos como una enseñanza de vida. David venció a alguien experimentado, a alguien gigante, a alguien que era prácticamente indestructible. Con eso David nos enseña que no hay cosas imposibles en la vida. Por más que las cosas parezcan muy grandes, muy difíciles, tal vez hasta no agobien, pero siempre hay una solución, siempre hay una salida. Que nunca debemos dejar de vencerlos, por más que todo esté en nuestra contra. Si siempre creemos en nosotros mismos, que es lo importante, tener la fe en nosotros mismos, siempre vamos a vencer. Es lo mismo que enseñaba Jesús de Nazaret.
siempre decía la misma cosa, ¿verdad? Jesús, por ejemplo, decía siempre que todas las cosas que pidamos en oración, creyendo que ya lo tenemos, lo vamos a tener. Porque eso es el poder de la mente, eso es el poder de la fe en uno mismo. Por eso es importante siempre el presente. Es el momento, el presente es la base de todo, no el pasado ni el futuro. Porque no podemos construir un futuro si no cimentamos bien el presente. De ahí parte todo. El pasado ya pasó, ya no hay nada que hacer, aprendemos algo. Y bueno, siempre es bueno vivir el futuro, ¿verdad? Y eso está escrito en todos los pasajes de la Biblia, en el Viejo Testamento, en el Nuevo Testamento. Inclusive cuando Moisés estaba en la cueva, estaba orando y le apareció Dios. Lo primero que hizo Moisés, le preguntó a Dios, ¿cuál es tu nombre? Por lo que Dios le respondió, yo soy Jehová. Eso le dijo, mi nombre es Jehová, que su traducción sería, yo soy yo. Habla en tiempo presente. Y así en todos los pasajes de la Biblia hablan en tiempo presente. La misma cosa en la historia de David. Y por ejemplo, no solamente la corriente religiosa, sino también está la corriente religiosa, los budistas, también hablan mucho del presente, prácticamente. Ellos siempre dicen, o sea, Buda decía, alégrate porque todo lugar es aquí, todo momento es ahora. Hablaba nuevamente en tiempo presente. Y también, Buda también siempre decía, ¿verdad? Para entender todo es necesario olvidar todo. O sea, las cosas que pasaron, las cosas malas, es olvidarlo y sentarlo en el presente. Jesús también decía lo mismo. No vayáis a dormir sin haber perdonado a vuestros hermanos, decía. Es porque tenemos que sacar todo lo negativo de la mente y concentrarnos en el presente y en lo que va a venir, solamente en cosas buenas. Eso es siempre lo importante. Ver el presente. Porque como le digo, es la base de todo. Si construimos un presente sólido, vamos a tener un futuro próspero. Muchas veces tememos de dejar lo bueno para perseguir lo grandioso, tal vez por duda, por miedo, pero a veces hay que darse salto de fe, porque la vida todo es fe, inclusive las creencias. Siempre tenemos que apostar a lo nuestro. A veces es bueno también, tanto para nosotros como para beneficios personales y psicológicos, es alejarnos de personas que son de mala vibra o son personas negativas o que no aportan nada positivo a nuestra vida, solamente nos quitan libertad de expresión, de pensamiento. Porque es mejor ser auténtico, es mejor ser uno mismo que pertenecer a un colectivo en el cual no estamos felices. Yo sé que cuesta a veces los cambios requieren de mucho poder de decisión, porque a veces debemos dar ese salto o ese paso, ¿verdad? Para cambiar, ¿verdad? Y eso implica muchas veces alejarse de personas, de amigos, de familiares, esposos, esposas, novios, novias, que no vibran igual que nosotros o no quieren lo mismo que nosotros. O simplemente, como le digo, o sea, nos restan libertad. La libertad de seguir creciendo, de seguir brillando, de seguir siempre abundando, o sea, buscando la abundancia siempre, tanto personal como material. Porque lejos de lo que enseñe, por ejemplo, la Iglesia Católica, mira, yo no estoy en contra de ninguna religión, no estoy en contra de los judíos, ni de la católica, los budistas, los islámicos, no de nadie, no estoy en contra de ninguna. Pero debemos analizar también desde el punto teológico, un antes y un después. Un antes de la Iglesia Católica y un después. Como le dije anteriormente, imagínense que en los Antiguos Testamentos toda la Biblia habla solamente de personas abundantes, de reyes, de sabios, de profetas, de todo personas ricas. Sin embargo, en el Nuevo Testamento es al revés. Prácticamente ellos te dicen, ¿verdad? Mientras más pobre seas, mientras más mal estés pasando, mientras no tengas para comer, no tengas para vestir, no tengas para dormir, Dios te va a querer más. No, Dios no te va a querer así.
Dios no quiere que tú sufras, Dios no quiere que tú pases hambre, Dios no quiere que pases necesidades. Dios quiere que tú crezcas, que brilles, que vibres alto, que te ilumines. Eso le gusta a Dios. Pero como le digo, son las creencias de cada uno, ¿verdad? Por eso no quiero andar mucho en religiones, porque a veces se entra en un dilema y en disputa, no sé qué, se puede discutir con personas de mente abierta, ¿verdad? Jesús mismo siempre decía, él mismo te daba a entender que quería que seamos prósperos, o sea, que nos llenemos de conocimiento. Y él nos dejó varias enseñanzas, nos dejó varios pasajes bíblicos donde hablaba de eso, de los secretos, del secreto mental. Imagínense, por ejemplo, Jesús dijo, el reino de los cielos, o sea, el reino de los cielos no está aquí, no está allá. El reino de los cielos está entre vosotros. O sea, imagínate, él decía que el cielo no está arriba, no está abajo, no está aquí ni está allá. El cielo está dentro de nosotros, en nuestra mente. Así decía Jesús, nos daba a entender eso, ¿verdad? Es la misma cosa que la enseñanza que dan los budistas. También, los budistas también decían lo mismo. Hay un lugar en la mente, un tercer lugar. Jesús decía, le llamaba el reino de los cielos, que es el lugar donde todo puede ser posible, el lugar donde uno crea su realidad y esa realidad es lo que le convierte a uno. Por eso Jesús decía, el reino de los cielos no está aquí, no está allá, está aquí entre vosotros. También él nos aclara en un punto eso, que el reino, como decía, él nos aclara ese punto diciendo, vosotros sois dioses. Todos vosotros sois dioses, solo que lo habéis olvidado, decía Jesús. Ahí nos da todas las pautas también Jesús, porque él mismo nos dijo que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Obviamente cuando creó a su imagen y semejanza se refería al plano metafísico. Prácticamente entonces nos creó como dioses, nos hizo dioses creadores. Nosotros somos creadores, somos arquitectos de nuestra vida, de nuestros proyectos. Somos capaces de hacer y deshacer las cosas. Ese poder nos dio Dios a todos. Y no solamente en la creencia religiosa, como te digo, en la creencia católica habla del reino de los cielos, que Jesús decía eso, ¿verdad? Que es un tercer lugar que está dentro de la mente. Pero los budistas también hablaban de lo mismo. Solamente que ellos le llaman la no mente. Le dicen que es el lugar donde uno debe entrar en un estado de concentración profunda, que es el lugar donde también puede hacer las cosas posibles. Imagínate que son dos religiones diferentes y hablan de lo mismo también. Bueno, por eso es muy importante, como le digo, escuchar todo, es saber leer, interpretar, por ejemplo, las Biblias, como dice, las enseñanzas, leer desde un plano más teológico que religioso. No fanatizarnos mucho, ¿verdad? Porque todos nos enseñan algo. Finalmente todos nos enseñan lo mismo, que es el crecimiento personal y la creencia, ¿verdad?, en uno mismo, la fe. Porque eso es lo importante. Siempre debemos tener la fe en nosotros. Nunca debemos perder la fe. Por más que todos quieran cambiarnos o quieran inculcarnos o nos pongan piedras en el camino o nos releguen, debemos seguir siempre brillando. Ahí tienen un ejemplo, como le acabo de decir, el rey David. El rey David era un pastor, era lo más bajo que había. Imagínense que él se convirtió en rey. Por eso nos damos cuenta que todo es posible en la vida. Esta vida todo es posible. Eso nunca lo olviden. Y bueno, espero que les haya servido y espero que sigan creciendo, sigan brillando siempre. Y espero sus comentarios, lo que quieran, yo les respondo sin problema. Gracias a todos, que les vaya bien.